Está ya, ¿verdad? Sí. Ok, esta estructura de control es la segunda que vamos a ver. Es una que se le conoce como switch, o acá lo tienen como alternativa múltiple. Esta se basa en que ustedes van a tener una condición y esa condición puede tener múltiples alternativas. En el caso del if, ustedes miran que tienen una condición y solo tienen dos alternativas. Si la condición se cumple o si la condición no se cumple. If y tienen la condición y dentro pues el segmento de código en caso de que se cumpla y en el caso de que no se cumpla. ¿Qué pasa si nosotros podemos tener pues como una condición y esa condición puede cumplir varios casos y para cada caso nosotros queremos realizar pues algún comportamiento? Entonces acá es cuando entra el switch, ¿sí? S-W-I-T-C-H, switch. Ya vamos a ver la estructura. El switch viene, toma una condición y va a tener múltiples casos. ¿Cuál es la estructura de esto? Pues es como está a continuación. La palabra switch va a tener una expresión. Esa expresión nos va a devolver un valor, un caso, y ese caso, pues nosotros lo vamos a poder colocar acá. ¿Qué pasa si sucedió tal caso o este caso? La expresión de acá tiene que ser, pues básicamente, que nos devuelva múltiples casos. Este puede ser una alternativa en el caso de que nosotros podamos cambiar varios if anidados por realmente un caso, un switch más sencillo, ¿verdad? No es recomendable tener muchos if anidados porque se pierde la legibilidad del código. Y ya yo les voy a hacer un ejercicio después en donde miren que es más complicado tanto escribir como leer cierto código con if anidados y es más fácil escribirlo en un switch. Bien, eso haciendo ¿cómo es que se llama? La introducción al switch. Entonces vamos a crear un ejercicio. Vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso me voy a crear una solución en blanco. Y dentro de esa solución le voy a agregar como varios ejemplos. ¿Qué sección es esta? 4.5. Lenguaje de programación 1. 4.5. Estructura de control. Ay, tengo mal el idioma acá. Deme un chance. Uy, lo siento, estoy... Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Creí que ya había seleccionado la solución. De programación 1, 4.5. Tu estructura de control y switch. Una solución, creo que es la primera vez que nos miran, pero una solución básicamente es un contenedor de múltiples proyectos. ¿Qué quiere decir esto? En una solución en blanco yo puedo tener n cantidad de proyectos, ya sea de distintos tipos. Pueden tener proyectos de consola, proyectos de servicio, etcétera, ¿verdad? Entonces me voy a crear ahorita una sola solución para almacenar distintos casos que se pueden dar en el switch. Entonces ahora voy a agregar un proyecto. Anteriormente estábamos creando el proyecto directamente, ahora lo estoy haciendo creando una solución y dentro de esa solución voy a crear dos proyectos para que miren los distintos casos. Entonces ahora voy a crear un proyecto
va a ser el de consola que estamos utilizando. Este. Y este va a ser lenguajes de programación 1. 4. Bueno, vamos a ver qué ejemplo vamos a hacer. Bueno, 4.9. Este vamos a hacer. Súper sencillo. El usuario ingresa un dato y vamos a imprimir el día. ¿Qué ejercicio era? 4.9. Día de semana. Ok, la sintaxis de eso, para tener múltiples casos, vamos a tener la palabra switch. Dentro de este paréntesis vamos a agregar la expresión que se va a evaluar o la expresión que me va a devolver un resultado. Y luego de eso, entre las llaves, vamos a colocar los múltiples casos. Entonces, vamos a analizar primero el problema. En este caso, alguien va a ingresar un entero, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si es 1, va a escribir lunes, si es 2, va a escribir martes, si es 3, va a escribir miércoles. Ven que acá se pueden dar múltiples casos, en donde puede ser un valor entero, en este caso de 1 a 7. Si en el caso de que no introduzca un valor que corresponde a esos 7 casos, entonces tenemos un caso por defecto en donde vamos a escribir que es error. Básicamente se comportan. No sé si notan la diferencia entre el if y esto, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si lo miráramos, creo que me salté unas secciones acá. Acá hay un pseudocódigo en donde ustedes pueden ver que tienen distintas, en este caso, distintos casos y se producen distintas acciones. Creo que el más entendible en todo caso sería, por ejemplo, en diagrama de flujo, yo voy a tener una condición y de acuerdo al caso que se produzca, pues yo realizo una acción, que en ese caso serían cada uno de los casos, ¿verdad? Este sería un pseudocódigo que ven acá, donde colocan el caso, la palabra según sea, en este caso switch, la expresión, que es lo que vamos a evaluar, y acá cada uno de los casos. El caso tal, el caso tal, el caso tal, y probablemente un caso por defecto. En caso de que los anteriores no se cumplan, yo tengo que tener un caso por defecto. Entonces vuelvo al ejemplo. Teóricamente se entiende, Cipotes. Sí, Lick, sí, entiendo. Sí, Lick. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a solicitarle al usuario que por favor me ingrese un número y en ese caso yo voy a evaluar distintos casos. La estructura general es la siguiente manera. El switch, dentro de esto va a ir la expresión y acá van a ir los casos. ¿Cómo se escribe el caso? Se utiliza la palabra reservada case, se le da el valor que probablemente pueda tener ese caso, damos 2 puntos para poder hacer pues la lógica que tenga ese caso y luego le damos una palabra que se llama break, ¿sí? Entonces, esto es para escribir el caso X, le voy a poner. Todavía no sé qué caso. Por eso me marca error. Y si no se cumple ninguno de los casos y yo quiero darle un comportamiento por defecto o un caso por defecto en caso de que no se cumpla, entonces yo escribo la palabra default, 2 puntos, y lo que quiero que haga y luego la palabra break. Ese sería como el pseudocódigo de eso que vamos a hacer, ¿sí? Ahora escribamos el programa. Esto lo voy a comentar acá. Por mientras, para que lo tengan presente. Vamos a hacer un poquito más. Voy a escribir, ok, ya saben,
para decirle a la persona. Lick, Hola. ¿Cómo hizo para comentar todo de un solo? Ah, lo seleccioné. Y en la parte de arriba hay como Ok, unas ya, barritas que dice ya lo vi. comments. Y ahí lo pueden. Lo pueden hacer también con acceso directo. Control K y luego C. Gracias. Y descomentar, pues, control K, U, control K, U, control K. De U de un comment. O sea, control K y después la U. O control K y después la C. Ven. Sí, Lick, gracias. Bien, entonces 4.9 días de la semana le voy a poner. El break es para cuando termina el código, ¿verdad? Ah, El break es para cuando termina el caso, perdón. exacto. Es para romperlo y seguir o salirse del switch, ¿verdad? Y acá, esto lo escribo ya como por defecto, ¿verdad? Para que no se ejecute el programa así de un solo. Entonces, necesito una variable para almacenar el valor que me está dando el usuario, ¿sí? En este caso le voy a poner número día a la variable, la declaro. Acá mismo puedo leer desde lo que me escribe el usuario, ¿verdad? Recuerden, in.parse, porque lo voy a parsear, lo voy a convertir y voy a leer el valor que me da él. Console.read. Vamos a correr esto. Y ahí está, días de la semana y esto. Ah, no les he enseñado el retorno de carros, así que lo voy a hacer en 2 líneas mejor para que no se confundan. Ok, perfecto. Ahora sí construyamos el switch basado en esta estructura. Entonces, el usuario ingresa un número de día. Ese es lo que debo evaluar, ¿sí? Número de día. ¿Cuáles son los distintos casos que se me van a dar? Si ingresó uno, que me escriba en pantalla lunes. Entonces, voy a tener, fíjense en esa estructura, ¿verdad? Si él ingresa uno, entonces voy a escribir en pantalla lunes, ¿sí? Acá escribo la palabra reservada case, el valor que me va a devolver esa expresión o los distintos casos y el código que quiero escribir. Eso se repite, ¿verdad, Lick? 2, 3 y así. Así sucesivamente es lo que voy a hacer a continuación. Ahora voy a escribir otro caso y tengo que poner la palabra brick. ¿Por qué? Porque brick hace que cuando llegue acá se salga completamente de este código y continúe con la ejecución, ¿no? Entonces acá console.readline voy a escribir algunos y después ya voy a hacer copy paste.
Creo que con esto ya se entiende, ¿verdad? 3, 4, 5, 6. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, estos son los 7 casos que se puedan dar, o que yo espero, ¿verdad? Si escribe 1, pues le voy a mostrar lunes. Si escribe 2, martes y así sucesivamente. ¿Qué pasa si me ingresa cualquier otro valor que no está en estos casos? Entonces, en esa situación, lo que va a pasar es que si no está escrito en estos casos, se va a ir al caso por defecto. En este caso, si no me escribe nada, y ven que solo es default, 2 puntos, y tiene la misma estructura, ¿verdad? En caso de que él no escriba nada, le voy a escribir el número de día ingresado es incorrecto. ¿Preguntas? Esa sería la estructura, ¿verdad? ¿Todo claro? Sí, Lick, todo claro. Perfecto. Entonces Todo claro. vengo, lo ejecuto y lo pruebo, ¿verdad? Voy a ingresar 3, miércoles. Perfecto. Ahí se sale el programa. ¿Qué pasa si escribo menos 10? Se va a ir al caso por defecto, ¿verdad? Bien, se los copio acá. Voy a mandar a clase main. ¿Preguntas? Bien, ese es uno. Luego viene el 4.10, en donde pues se ingresa una letra y en el caso de que la letra sea A, entonces va a escribir o va a asignar a la variable, ven que aquí es de asignación, ¿verdad? A la variable calificación le va a asignar el valor de 4. Si es B, le va a asignar el valor de 5, así sucesivamente, ¿verdad? En caso de que sea otra clasificación, pues le asigna el valor de 0. Acá está, y quería hacerlo porque este es un poco diferente. En este caso, vamos a ver. En este caso, ven que, pues, yo tengo distintos valores o distintos casos, pero el comportamiento de esos distintos casos es común. ¿Cuál es la diferencia del primero? Que cada caso tiene su comportamiento particular. En este caso, por ejemplo, tenemos múltiples valores y esos valores, según sea el caso, tienen comportamientos que son similares. O sea, par o impar, que si es 1, 3, 5, 7 o 9, entonces voy a escribir impar. Si es 2, 4, 6, 8 y 10, voy a escribir par. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Lick. Entonces vamos a hacer, en este caso se llamaría una selección múltiple. ¿Cómo se hace en C#? Voy a hacer este. 4.11 par. Voy a agregar un nuevo proyecto. Lo hago así para no estar mezclando pues distintos ejemplos. Ahora un nuevo proyecto. Siempre de consola. Y este va a ser lo mismo LP1.
4.11, si no me equivoco. Y vamos a ver. 60. Par, impar. ¿Cómo le pongo este? Par, impar le voy a poner. Par. Varios casos. Igual. Comportamiento. Entonces vamos a hacer lo mismo. Le voy a escribir en pantalla. 4.11. Programa. Par, impar. Por favor, ingrese un número. Si pongo este, con su punto, para que el programa no se ejecute en solo. Ok, cuando tengo múltiples proyectos, pues debo decirle cuál se tiene que ejecutar en ese momento, ¿verdad? Entonces, si yo ejecuto, pues esta solución, lo que se va a ejecutar va a ser el de días de la semana. Entonces, como estoy trabajando en este, le doy clic derecho y acá hay una opción que se dice será Start Project o establecer como proyecto de inicio. Entonces, lo que va a hacer es que ese lo va a ejecutar, ¿verdad? Y aquí está. Programa par impar. Bien, analicemos el programa. ¿Qué es lo que hace ese autocódigo? Lo que hace es que, hey, leo un valor entero y si el número, ok, hay un if ahí, ¿verdad? Si el número está entre 1 y 10, entonces va a ser ese switch que está ahí. Que es como una validación para que no, pues, ingresen otro número, aunque también lo podemos hacer en el caso por defecto. ¿Sí? Entonces voy a seguir como está la estructura acá, tal vez no se pierda. Voy a crear una variable que se llame número. Voy a poner número ingresado para tener más claridad en la variable. Ok, vieron que había un if ahí, ¿verdad? If el número tiene que ser mayor a 1 y el número tiene que ser menor a 10. Eso para practicar también con el if. El ingresado debe ser mayor o igual a 1 y número ingresado debe ser menor o igual. Uy, perdón. Ahora, dentro de este if, vamos a colocar el switch. En este caso, pues, si ustedes se fijan, si mete 1, 3, 5, 7 y 9, entonces escribe par. Todos estos tienen un comportamiento similar que es escribir en par. 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Cómo se hace acá? Bueno, tengo que evaluar número ingresado y debo de escribir, ok, son varios casos similares para que hagan el mismo comportamiento. ¿Cómo lo hago? Ok, tengo que ir colocando caso 1. Perdón, este no va acá. Caso 1, caso 3, caso 5, caso 7, caso 9, ¿verdad?
1, 3, 5, 7 y 9, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ven que no lleva la palabra break, ¿sí? Entonces, todos estos casos, voy a escribir console. El número es impar. Le puedo escribir también, ¿verdad? Para hacerlo más bonito. El número y lo que escribió él, que es número ingresado, es impar. ¿Ven? O sea, todos estos casos, 1, 3, 5 y 9, van a tener este comportamiento. ¿Preguntas? Ahora voy a ingresar los casos cuando sea par. ¿Cuándo es par? Si es 2, si es 4, si es 6 y si es 8. Y si es 10 también, ¿verdad? Porque puede meter el valor de 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Hey, le voy a escribir al usuario. Voy a utilizar esta nomenclatura. El número ingresado es par. Y le voy a escribir el valor de la variable que ingresó él. Me hace falta agregar break. Y con eso, pues prácticamente hemos ingresado un switch que tiene múltiples casos que son similares y agarramos este comportamiento. Ven. Entonces vamos a ejecutar esto. Y el usuario pusieron número mayor a 10. Pues no le va a mostrar nada porque el código que acabamos de escribir valida primero si el número está entre 1 y 10, ¿verdad? Y no tiene ningún otro comportamiento. Si quisiéramos que mostrara otro mensaje, podemos escribirle un else acá. Acá hay dos formas de escribirlo. Ok, puedo hacer que acá haya un caso por defecto también, ¿verdad? Decirle el número ingresado se sale de los casos, ¿sí? Hay diferentes formas de hacerlo. Según esta implementación que estamos mirando acá en el libro, verifica si el rango está entre 1 y 10, ¿sí? Y si me pregunta qué va a hacer en este caso, pues no va a mostrar ningún mensaje. Simplemente no va a ejecutar este código que está acá. ¿Entendido? Por ejemplo, si ingreso 20, no va a hacer nada, porque no hay nada escrito acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si escribo 3? El mensaje es, el número 3 es impar. O sea, es este caso y se vino acá. ¿Qué pasa si escribo 1? El número es impar. ¿Qué pasa si escribo 8? El número es par. ¿Se entendió? Sí, Lick. ¿Tienen alguna pregunta? No, Lick. Ok. El primer switch era cuando teníamos diferentes casos. Este es cuando tenemos igual diferentes casos, pero muchos casos de ellos son iguales o tienen el mismo comportamiento. ¿Qué pasa si, por ejemplo,
yo quiero evaluar rangos. Por ejemplo, vaya, por decir así, vamos a ver qué casos. Quiero evaluar malo, excelente, malo, bueno y excelente. Y yo le doy unos rangos, por ejemplo, de 0 a 50, a 60 es, o a 59 es malo. De 60 a 80 es bueno, y de 81 a 100, excelente, ¿sí? Ahí ven que tengo rangos, entonces, ¿cómo lo haría en Switch? Pues ahí, como es por rangos, ¿sí? No voy a escribir, ok, si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, hacer los 50 casos, ¿verdad? ¿Sí? Como es un rango, entonces yo puedo también hacer expresiones para que me evalúen los rangos. Y ese es el tercer ejemplo que vamos a hacer. Voy a crear un proyecto y vamos a ver. Vamos a ver uno con rangos. Acá está. Ven. Por ejemplo, me pide que ingrese un entero. Ven el algoritmo. Si ese valor está entre menos 9 y 9, entonces voy a escribir que tiene un dígito. Si el valor está en menos 99 y 99, tiene 2 dígitos. Y si está entre 999 y 999, tiene 3 dígitos. Alguien podría pensar, ok, estos son rangos, ¿verdad? No me voy a poner a colocar menos 9, menos 8, menos 7, menos... No, o sea, es bien impráctico. Entonces, pero eso se comporta cuando tenemos rango. ¿Cómo hacemos eso? Ok, a eso vamos. Primero, ¿entendido lo que hace ese programa? Inge. Listo. Entonces, ¿ese qué ejercicio era? Me perdí. 4.14. 4.14. Dígitos le llamo. LP1, 4.14, cantidad de dígitos, rangos le voy a poner. Rangos. Ok, miren, si esto ejecuto, pues tengo 3 proyectos y el que se me va a ejecutar es el que está seleccionado, el que está así como en negrita, ¿verdad? Que en este caso era el último que habíamos hecho. Entonces, lo que les mencionaba es que, hey, si tengo múltiples proyectos y quiero trabajar con uno o que se ejecute uno en particular, entonces le doy clic derecho y le doy Set as Start Project, establecer como proyecto de inicio. Si ahora sí se lo ejecuto, se va a ejecutar y se va a salir. Bueno, lo mismo, solamente es informativo esto. 14, cantidad de dígitos. Cantidad de dígitos. Por favor, ingrese un número. Perfecto. Acá el usuario viene, ingresa un número y pues yo voy a trabajar con rango. Ok, voy a establecer un switch. Lo que quiero evaluar es el número que me ingresó él, ¿verdad? Y acá, pues la forma de escribir el case
sí, el case va a ser un poco distinto porque estamos evaluando con rangos. ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis va a ser la palabra case, va a ser la declaración de una variable que me va a almacenar el valor del rango que quiero evaluar, ¿sí? Entonces, en este caso, o temporalmente me va a evaluar el valor que estoy ingresando. En este caso, voy a declarar una variable n y ahora voy a utilizar una palabra que se llama when, ¿sí? Si n en este caso es mayor o igual, recuerdan, a menos 9 creo que era. Y vamos a ver, no recuerdo. Menos 9 y 9, ¿verdad? Y n es menor o igual a 9. Aquí me está evaluando el tema de rango. Bueno, voy a dar print para que no me esté tirando ese mensaje. Entonces, acá lo que hago es que básicamente declaro una variable. Dentro de esa variable va a almacenar el número que se ingresó temporalmente. Y eso le va a decir, hey, ok, ese valor que ingresó el usuario que temporalmente está en esta variable n es mayor o igual a 9 y menor o igual a 9. Recuerden que los rangos básicamente constan de 2 puntos, ¿verdad? Recuerda que tenía una nomenclatura en matemáticas que, por ejemplo, les decía esto, ¿sí? Entonces, si tienen la recta y tienen esta nomenclatura, ¿sí? Quiere decir que es, pues, de 1 a 3, incluidos los extremos, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? ¿Qué pasa si este símbolo cambia acá? Ahí. Entonces, lo que quiere decir eso es, hey, es el mismo rango, sin embargo, en 3 es un valor abierto, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Entonces, hay que ver los extremos, que prácticamente esta nomenclatura está haciendo esto. Mayor o igual es cuando incluye al extremo y menor o igual es cuando excluye al extremo. En caso de que no quisiera incluir el extremo, es solamente menor, ¿verdad? Entonces, ese sería, pues, un rango abierto. Y acá básicamente el rango es el límite inferior y el límite superior. Obviamente cualquier número que esté dentro de ese rango, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa si está entre menos 9 y 9? Entonces tengo que escribir console.writeLine que tiene un dígito. Sí. Puedo hacer un poquito más bonito esto, ¿verdad? El número ingresado. Y le puedo escribir el valor que ingresó él, ¿verdad? Tiene un dígito. ¿Sí? Él continúa con los rangos. Ok, lo mismo. Case, declaro una variable n. Esta variable n no van a confundir, son distintas, ¿verdad? ¿Y qué le voy a decir? Cuando el rango sea n, ¿cómo está acá? Vamos a ver si sale esto. Tengo una pequeña duda ahí. Cuando el número esté entre menos 99 y n sea menor
igual a 99. Prácticamente voy a escribir el mismo mensaje, pero diciendo que tiene 2 dígitos. Y el otro caso es, tengo una pequeña duda con estos rangos. Otro caso es similar. Y acá diría que tiene. Sí, ajá. Pero, y en ese caso, si también ingresa el número 2, por ejemplo, no lo va a tomar igual. Ok. Porque Sí, voy a lo siguiente. Quiero ejecutarlo primero porque los casos se van ejecutando también en cierto orden, ¿verdad? Si escribo -2, entonces el rango que va a tomar o la primera opción que va a tomar siempre va a estar acá, ¿sí? O sea, yo escribo 2, sí, está en este rango y está en este rango. Estamos bien ahí, ¿verdad? Esa es la duda que tenía. Pero, ¿cuál es el primer caso que se ejecuta? Este, ¿verdad? ¿Lo ven? Sería el primer. Si se ejecuta el 2 en este caso, entonces viene, lo ejecuta y se sale, ¿sí? Si viene 3, se va a ir a este caso y se ejecuta y se sale, ¿sí? ¿Qué pasa si viene 10? No va a ejecutar este caso porque 10 no está en este rango. Se va a ir a este caso y se va a ejecutar y se va a salir. Ahora, si cambio el orden de esto, por ejemplo, ahí sí tiene mucho impacto en el programa. ¿Lo ven, cipotes? sí, Lick. Ok. Y tiene un caso por defecto. Sí, en eso también tenía la duda. Por eso cuando estaba escribiendo me surgió la duda. El caso por defecto es decirle, hey, tienes más de 3 dígitos. El número ingresado tiene más de 3 dígitos. Probemos, y de hecho probémoslo con esos casos particulares, ¿verdad? Ok, si escribo 1, ¿qué me tiene que decir? ¿Cuántos dígitos tiene? 1. 1, tiene un dígito. Perfecto. Entonces, bueno, aquí ya validamos que se va a ir al primer caso. 1, en todo caso, bajo la lógica que estábamos pensando, es que también podía caer en este dato y también podía caer en este dato, pero esto se ejecuta en orden, ¿ok? ¿Qué pasa si escribo 92? ¿Cuántos dígitos? 2 dígitos. ¿Qué pasa si esto lo ejecuto con todo esto? Oh, se salió. Acá fue mi error porque el tipo de dato fue demasiado, ¿verdad? Más de 3 dígitos. Bien, esos son pues los switch que pueden tener ustedes. Vamos a detenernos acá.